En los años 90, sus canciones estaban en todas partes. Sonaban en la radio, en MTV, en los autos, en las fiestas, y también en la vida de millones de personas. Muchos de ellos parecían intocables. Íconos que jamás serían olvidados. Pero el tiempo cambia incluso las historias más grandes. Hoy, algunos de esos artistas descansan en lugares silenciosos, cementerios que casi nadie visita, lejos del ruido, las luces y la fama que alguna vez los rodeó. Y en este recorrido, vamos a volver a encontrarnos con ellos, una vez más. George Michael. En una zona tranquila del Highgate Cemetery, en Londres, descansa George Michael. Muy lejos de las luces, de los conciertos y del ruido que alguna vez lo rodeó, su tumba permanece casi siempre en silencio. Durante los años 80 y 90, él fue una de las mayores estrellas del pop mundial. Canciones como Careless Whisper, Faith o Freedom. 90 sonaban constantemente en MTV, en la radio y en millones de hogares. Para toda una generación, George Michael parecía alguien imposible de olvidar. Pero detrás de aquella imagen segura y elegante, existía una persona mucho más reservada. Aunque vendió millones de discos y llenó estadios durante décadas, él siempre tuvo una relación complicada con la fama. Personas cercanas a su vida contaron que podía ser alguien sensible, solitario y cansado de la presión constante de los medios. Y con el paso de los años, esa presión empezó a hacerse cada vez más visible. A finales de los 90, los escándalos y los problemas personales comenzaron a ocupar más espacio que su música. Poco a poco, George Michael se fue alejando del centro de la industria, aunque sus canciones nunca dejaron de sonar. Pero la realidad detrás de cámaras era muy distinta. Con los años, él enfrentó problemas de salud y largos periodos de aislamiento. En varias entrevistas habló sobre ansiedad, tristeza y la dificultad de vivir bajo la mirada permanente del público. El 25 de diciembre de 2016, George Michael murió en su casa en Inglaterra a los 53 años. La noticia sorprendió al mundo entero y durante algunos días, millones de personas volvieron a escuchar sus canciones. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando. Hoy, su lugar de descanso permanece discreto y alejado del turismo masivo. A veces aparecen flores o pequeños mensajes de admiradores, pero la mayor parte del tiempo, el lugar permanece tranquilo, casi demasiado tranquilo para alguien que alguna vez fue una de las voces más famosas del planeta. Y mientras dejamos atrás Londres, nuestro recorrido continúa hacia otra estrella de los años 90, cuya historia también terminó en silencio. Chester Bennington. En una zona privada y silenciosa de Los Ángeles descansan las cenizas de Chester Bennington. Lejos de los escenarios y de las multitudes que alguna vez cantaron sus canciones, el lugar permanece tranquilo, casi invisible para la mayoría de las personas. Durante los años 2000, Chester se convirtió en una de las voces más reconocibles del rock moderno. Como vocalista de Linkin Park, él ayudó a crear canciones que marcaron a toda una generación. In the End, Numb y Crawling sonaban constantemente en la radio, en MTV y en millones de reproductores alrededor del mundo. Pero detrás de aquella energía que transmitía sobre el escenario, existía una historia mucho más difícil. Desde muy joven, Chester habló sobre problemas emocionales, traumas y largos periodos de depresión. Y aunque para muchos fanáticos su música ayudaba a enfrentar momentos complicados, él seguía luchando con sus propios demonios en silencio. Con el paso de los años, Linkin Park alcanzó un éxito gigantesco. Sin embargo, personas cercanas a él contaron que Chester podía ser alguien extremadamente sensible y emocional, incluso en los mejores momentos de su carrera. Y luego, todo terminó de forma inesperada. El 20 de julio de 2017, Chester Bennington murió en California a los 41 años. La noticia impactó al mundo entero. Durante días, millones de personas volvieron a escuchar sus canciones y compartieron recuerdos relacionados con su voz. Porque para muchos, Chester no era solamente un cantante. Era alguien que lograba expresar emociones que otras personas nunca podían explicar. Hoy, su lugar de descanso permanece lejos del turismo y de las grandes visitas públicas. Y resulta extraño pensar que una voz que acompañó a millones de personas ahora descanse en un silencio que casi nadie llega a ver.
Y mientras dejamos atrás Los Ángeles, nuestro recorrido continúa hacia otra estrella, cuya música todavía sigue sonando décadas después de su muerte. Amy Winehouse. En el cementerio de Edgwarebury, al norte de Londres, hay una pequeña tumba rodeada ocasionalmente por flores, notas y algunos recuerdos dejados por admiradores. Allí descansa Amy Winehouse, una artista cuya voz todavía sigue sonando muchos años después de su muerte. A mediados de los años 2000, Amy se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música. Su estilo, su voz y canciones como Back to Black o Rehab hicieron que millones de personas sintieran que estaban escuchando algo completamente distinto al resto del pop de aquella época. Pero detrás de aquella imagen segura y rebelde, existía una mujer profundamente vulnerable. Amy siempre pareció sentirse incómoda con la fama. En entrevistas, muchas veces daba la impresión de preferir una vida tranquila antes que la enorme atención mediática que comenzó a rodearla. Y mientras su carrera crecía rápidamente, también crecían los problemas personales, las adicciones y la presión constante de la prensa. Con el tiempo, los paparazzi empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. Sus problemas de salud y sus relaciones personales se transformaron en espectáculo para millones de personas. Y poco a poco, la imagen de Amy Winehouse comenzó a mezclarse más con el escándalo que con la música. Pero incluso entonces, su talento seguía siendo imposible de ignorar. Muchas personas cercanas a ella dijeron que Amy solo quería volver a cantar en pequeños lugares, lejos de toda la presión de convertirse en una celebridad mundial. Sin embargo, la situación alrededor de su vida parecía escapar cada vez más de su control. El 23 de julio de 2011, Amy Winehouse murió en su casa de Londres a los 27 años. La noticia impactó al mundo entero y volvió a colocar sus canciones en todas partes. Hoy, aunque todavía llegan admiradores a dejar flores o mensajes, el lugar donde descansa permanece mucho más silencioso de lo que muchos imaginarían para una artista que alguna vez estuvo en el centro de la música mundial. Y mientras dejamos atrás Londres una vez más, nuestro recorrido continúa hacia otra voz inolvidable de los años 90, cuyo final también llegó demasiado pronto. Avicii. En el cementerio de Skogskirkogården, en Estocolmo, Suecia, hay un lugar rodeado de árboles y caminos silenciosos, donde descansa Tim Bergling. El mundo lo conoció como Avicii. Durante los años 2010, él se convirtió en una de las figuras más importantes de la música electrónica. Canciones como Wake Me Up, Levels y Hey Brother sonaban en festivales, radios y clubes de todo el planeta. Para millones de personas, Avicii representaba una nueva generación de artistas capaces de mezclar música electrónica con emociones mucho más profundas. Pero detrás del éxito mundial, existía una presión constante que pocas personas podían ver. A pesar de la fama, Tim era conocido por ser alguien reservado y tranquilo. Personas cercanas a él contaron que nunca se sintió completamente cómodo con el ritmo extremo de las giras, los vuelos y la vida pública. Y mientras su nombre seguía creciendo en todo el mundo, él comenzaba a sentirse cada vez más agotado física y emocionalmente. Con el tiempo, los problemas de salud empezaron a hacerse más graves. Avicii sufrió pancreatitis y varios episodios relacionados con el estrés y el exceso de trabajo. Finalmente decidió alejarse de los escenarios en 2016, explicando que necesitaba recuperar una vida más normal. Pero incluso lejos de las giras, la lucha interna continuó. El 20 de abril de 2018, Avicii murió en Omán a los 28 años. La noticia impactó a millones de personas, especialmente a jóvenes que crecieron escuchando su música durante algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Hoy, su lugar de descanso permanece tranquilo y discreto, aunque todavía aparecen admiradores de vez en cuando. El silencio alrededor de su tumba contrasta enormemente con la energía y el ruido que alguna vez acompañaron su carrera. Y mientras dejamos atrás Suecia, nuestro recorrido continúa hacia otra estrella, cuya voz también marcó a toda una generación. Selena Quintanilla. En el Seaside Memorial Park de Texas, una pequeña sección recuerda a Selena Quintanilla, una de las artistas latinas más queridas de los años 90.
Aunque todavía llegan admiradores a dejar flores y mensajes, el lugar permanece mucho más tranquilo de lo que muchos imaginarían para alguien que alguna vez fue llamada la reina del Tex-Mex. Durante los años 90, Selena se convirtió en una figura enorme dentro de la música latina. Su carisma, su cercanía con el público y canciones como La Flor o Amor Prohibido hicieron que millones de personas sintieran una conexión especial con ella. Sobre el escenario parecía llena de energía y alegría. Pero lo que hacía diferente a Selena era la naturalidad con la que trataba a las personas. Muchos fanáticos recuerdan que, incluso en los momentos más altos de su carrera, ella seguía comportándose de forma sencilla y cercana. Y mientras su popularidad seguía creciendo rápidamente, parecía que apenas estaba comenzando una carrera todavía mucho más grande. Entonces todo cambió de forma repentina. El 31 de marzo de 1995, Selena murió en Texas a los 23 años. La noticia paralizó a millones de personas, especialmente dentro de la comunidad latina de Estados Unidos y México. Para muchos, resultaba imposible creer que una artista tan joven y querida desapareciera de un momento a otro. Con el paso de los años, su imagen se convirtió en parte de la cultura popular. Nuevas generaciones siguen descubriendo su música, sus conciertos y su historia. Sin embargo, el lugar donde descansa permanece relativamente silencioso la mayor parte del tiempo. Y existe algo profundamente triste en pensar que alguien que alguna vez hizo cantar a millones de personas, ahora repose en un rincón tranquilo de Texas. Y mientras dejamos atrás ese lugar, nuestro recorrido continúa hacia otra voz inolvidable, cuya vida también terminó demasiado pronto. Aaliyah. En el cementerio de Ferncliff, en Nueva York, descansa Aaliyah Dana Houghton. Su tumba se encuentra en una zona discreta, donde el silencio contrasta con la enorme influencia que ella tuvo en la música de los años 90. Aaliyah se convirtió rápidamente en una de las figuras más importantes del R&B y el pop de su generación. Con apenas 15 años ya estaba en el centro de la industria musical, y canciones como One in a Million o Try Again la llevaron a lo más alto de las listas internacionales. Su estilo era único, elegante, suave y a la vez moderno. Para muchos, ella representaba el futuro de la música urbana en los años 90. Pero detrás de esa imagen brillante, su vida también estuvo marcada por decisiones difíciles y una carrera que avanzaba a una velocidad muy intensa. En poco tiempo, Aaliyah no solo era cantante, sino también actriz y figura pública en crecimiento. Su presencia en la industria era cada vez más fuerte, y todo indicaba que su carrera apenas estaba comenzando a alcanzar su verdadero potencial. Entonces, de forma inesperada, todo se detuvo. El 25 de agosto de 2001, Aaliyah murió en un accidente aéreo en las Bahamas a los 22 años, después de la grabación de un videoclip. La noticia conmocionó al mundo entero, especialmente a quienes habían seguido su carrera desde sus inicios. Su muerte dejó una sensación de carrera incompleta, como si algo grande hubiera quedado suspendido en el tiempo. Hoy, su lugar de descanso es sencillo y no suele estar rodeado de grandes multitudes. Aunque su música sigue siendo recordada y respetada, el silencio alrededor de su tumba refleja lo repentino de su partida. Y mientras dejamos atrás Nueva York, nuestro viaje continúa hacia otra figura, cuya voz marcó profundamente la historia del pop y el R&B moderno. Dolores O'Riordan. En el cementerio de St. Mary's, en Irlanda, descansa Dolores O'Riordan, la voz inconfundible de The Cranberries. Es un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde el viento y la lluvia parecen mezclarse con la memoria de su música. En los años 90, Dolores se convirtió en una de las voces más reconocibles del rock alternativo. Canciones como Zombie Linger o Dreams no solo dominaron las listas, sino que también definieron el sonido de toda una década. Su voz, frágil y poderosa a la vez, tenía algo que era imposible de confundir. Para muchos fans, ella no era solo una cantante, sino una forma de expresar emociones profundas. Pero detrás de la fama internacional, Dolores vivía una vida mucho más compleja. Desde muy joven enfrentó presión mediática, ansiedad y episodios difíciles relacionados con su salud mental. A pesar del éxito global, muchas veces se sintió abrumada por la atención constante y por las expectativas que venían con ser una estrella mundial.
Con el paso de los años, The Cranberries siguió existiendo de forma intermitente. Pero la vida personal de Dolores continuó siendo una lucha silenciosa. Personas cercanas a ella describían momentos de creatividad intensa, seguidos de periodos de aislamiento y agotamiento emocional. Era alguien profundamente sensible, conectada con su arte, pero también muy afectada por el mundo que la rodeaba. El 15 de enero de 2018, Dolores O'Riordan murió en Londres a los 46 años. La noticia sorprendió al mundo de la música y provocó una ola de homenajes inmediatos. Sus canciones volvieron a sonar en todas partes, recordando el impacto que tuvo en toda una generación. Hoy, su tumba permanece en un entorno tranquilo en Irlanda. No es un lugar abarrotado, pero sí visitado ocasionalmente por fans que dejan flores o mensajes. Y en ese silencio, queda la sensación de que su voz sigue flotando entre la naturaleza que la rodea. Y mientras dejamos Irlanda atrás, nuestro recorrido continúa hacia otra figura del pop y el rock, cuya historia también dejó una huella profunda en los años 90. Chris Cornell. En el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles, entre palmeras y antiguas lápidas, descansa Chris Cornell, una de las voces más potentes del rock de los años 90. Como líder de Soundgarden y Audioslave, Chris ayudó a definir el sonido del grunge junto a bandas como Nirvana y Pearl Jam. Canciones como Black Hole Sun, Like a Stone o Fell on Black Days se convirtieron en himnos que marcaron a toda una generación. Su voz era única, profunda, emocional y capaz de transmitir una intensidad difícil de igualar. Pero detrás del éxito y el reconocimiento mundial, Chris Cornell vivía con una carga emocional constante. Personas cercanas a él hablaban de una personalidad sensible, introspectiva y muy exigente consigo mismo. A lo largo de su vida, enfrentó momentos de ansiedad y depresión, aunque seguía trabajando activamente en su música y en nuevos proyectos. Incluso en los años posteriores al auge del grunge, su talento seguía siendo respetado por la industria y por los fans. Sin embargo, él nunca pareció completamente cómodo con la presión interna que llevaba. El 18 de mayo de 2017, Chris Cornell murió en Detroit a los 52 años, poco después de un concierto con Soundgarden. La noticia impactó profundamente al mundo del rock, que lo veía como una de sus últimas grandes voces. Tras su muerte, su música volvió a ser escuchada en todo el mundo, como suele ocurrir con los artistas que dejan una huella tan fuerte. Hoy, su tumba en Los Ángeles es relativamente discreta. No es un lugar constantemente lleno de visitantes, aunque algunos fans aún llegan para dejar flores o mensajes. Y en ese silencio queda la sensación de una voz que todavía resuena, incluso cuando todo lo demás ya se ha detenido. Y mientras dejamos Los Ángeles atrás, continuamos nuestro recorrido hacia otra historia marcada por la fama, la música y el silencio que vino después. Sinéad O'Connor. En el cementerio de Deansgrange, en Dublín, Irlanda, descansa Sinéad O'Connor, una de las voces más intensas y polémicas de los años 90. Es un lugar tranquilo, donde el verde del paisaje irlandés contrasta con la fuerza emocional que siempre tuvo su música. En 1990, Sinéad alcanzó la fama mundial con Nothing Compares 2U, una canción que la convirtió instantáneamente en un ícono global. Su mirada, su voz y su forma de interpretar hicieron que millones de personas sintieran una conexión muy profunda con ella. Pero Sinéad nunca fue una artista fácil de encasillar. Desde el inicio de su carrera, fue conocida por su honestidad extrema y por no tener miedo a expresar opiniones fuertes, incluso cuando eso le traía conflictos con la industria o con el público. Su vida artística estuvo marcada tanto por el talento como por la controversia. Detrás de la fama, también enfrentó una vida personal muy compleja. A lo largo de los años, habló abiertamente sobre traumas, salud mental y la dificultad de vivir bajo una constante presión mediática. Aunque su voz seguía siendo poderosa, su relación con la fama era cada vez más distante. Con el tiempo, Sinéad se alejó parcialmente del centro de la industria musical, aunque nunca dejó de crear ni de expresarse a través de su arte. El 26 de julio de 2023, Sinéad O'Connor murió en Londres a los 56 años. La noticia generó reacciones en todo el mundo, recordando no solo su música, sino también su personalidad única y su valentía artística. Hoy,
Su tumba en Irlanda permanece en un entorno sereno. No es un lugar lleno de multitudes constantes, pero sí recibe visitas de admiradores que aún recuerdan su voz como algo profundamente emotivo. Y mientras dejamos Dublín atrás, nuestro recorrido continúa hacia otra figura del pop de los 90, cuya historia también quedó marcada por la fama y la fragilidad humana. Coolio. En el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, descansa Coolio, una de las voces más reconocibles del rap y la cultura pop de los años 90. Es un lugar amplio y silencioso, donde muchas figuras del entretenimiento encuentran su descanso final. En 1995, Coolio alcanzó fama mundial con Gangsta's Paradise, una canción que no solo dominó las listas de éxitos, sino que también se convirtió en un símbolo de toda una época. Su estilo combinaba rap con un mensaje profundo sobre la vida en los barrios urbanos, lo que le dio un lugar especial dentro de la música de los 90. Para muchos, esa canción no era solo un éxito, sino un reflejo de realidades difíciles. Detrás de su imagen pública, Coolio venía de un entorno complicado y siempre habló con honestidad sobre sus orígenes y su camino dentro de la industria musical. Su ascenso no fue fácil, pero logró convertirse en una figura respetada dentro del hip hop comercial de su generación. Con el paso de los años, su presencia en las listas de éxitos fue disminuyendo, pero su canción más famosa nunca dejó de sonar. Gangsta's Paradise siguió apareciendo en películas, series y recuerdos colectivos de toda una generación. Sin embargo, como muchos artistas de su época, la vida después del gran éxito no siempre fue sencilla. El 28 de septiembre de 2022, Coolio murió en Los Ángeles a los 59 años. La noticia sorprendió a sus seguidores, que inmediatamente volvieron a escuchar su música y recordar el impacto que tuvo en los años 90. Hoy, su tumba permanece en un entorno tranquilo dentro del cementerio, visitada ocasionalmente por fans, pero lejos de las grandes multitudes que su éxito alguna vez habría sugerido. Y mientras dejamos atrás Los Ángeles, nuestro recorrido continúa hacia otra voz femenina que definió el pop y el dance de varias décadas. Lisa López. En un espacio conmemorativo en el área de Atlanta, donde la familia y los admiradores recuerdan a Lisa, Left Eye Lopes, permanece su memoria en silencio. No es un lugar que siempre esté lleno de visitantes, pero sí uno donde todavía se siente la huella de una de las artistas más creativas de los años 90. Como miembro de TLC, Lisa Lopes ayudó a definir el sonido del R&B y el pop de aquella década. Con canciones como No Scrubs y Creep, el grupo se convirtió en uno de los más exitosos del mundo. Su estilo, su energía y su presencia visual hacían que Lisa destacara de una forma única dentro del trío. Ella no era solo una voz dentro del grupo, sino también una fuerza creativa. Lisa tenía una personalidad intensa, artística y muy expresiva. A menudo exploraba ideas musicales y visuales que iban más allá de lo que se esperaba en la industria del pop en ese momento. Para muchos fans, ella representaba el lado más libre y experimental de TLC. Pero detrás del éxito global, su vida personal también estaba llena de tensiones y momentos difíciles. Con el paso del tiempo, Lisa comenzó a buscar un camino más independiente, alejándose parcialmente del grupo para desarrollar sus propios proyectos. Durante ese periodo, pasó por etapas de reflexión personal y cambios importantes en su vida. En abril de 2002, Lisa López murió en un accidente de tráfico en Honduras a los 30 años. La noticia impactó profundamente a la industria musical y a millones de fans en todo el mundo. Tras su fallecimiento, parte de sus cenizas fueron trasladadas a Estados Unidos y otra parte permaneció en Honduras como símbolo de su conexión con ambos lugares. Hoy, su espacio conmemorativo en Atlanta no suele estar abarrotado. Algunos admiradores aún dejan mensajes o recuerdos, pero en general, el lugar permanece en calma. Y en ese silencio, queda la sensación de un artista que siempre buscó ir más allá de los límites de su tiempo. Incluso cuando su historia terminó demasiado pronto. Mari Fredriksson. En el cementerio de Östra Kyrkogården, en Halmstad, Suecia, descansa Marie Fredriksson, la voz femenina del dúo Roxette. Es un lugar sereno, rodeado de naturaleza, donde el viento frío del norte parece acompañar el silencio que dejó su música.
En los años 90, Roxette se convirtió en un fenómeno mundial. Canciones como It Must Have Been Love, Listen to Your Heart y The Look dominaron las listas de éxitos y aparecieron en películas, radios y MTV en todo el mundo. La voz de Marie tenía una fuerza emocional muy particular, suave, pero al mismo tiempo poderosa. Para millones de personas, ella representaba la emoción pura del pop de aquella época. Detrás del éxito internacional, Marie era conocida por su carácter reservado y su fuerte conexión con la música. A diferencia de la imagen brillante del escenario, en su vida privada prefería la calma y la discreción. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida se vio marcada por una dura batalla contra la enfermedad. A principios de los años 2000, le fue diagnosticado un tumor cerebral, lo que la obligó a alejarse parcialmente de los escenarios. A pesar de los tratamientos y las dificultades, Marie continuó mostrando una enorme fuerza personal y regresó a la música en varias ocasiones, aunque ya con un ritmo mucho más limitado. El 9 de diciembre de 2019, Marie Fredriksson murió en Suecia a los 61 años. Su fallecimiento cerró una de las etapas más importantes del pop escandinavo en la historia de la música. Hoy, su tumba permanece en un entorno tranquilo, sin grandes multitudes, pero con la presencia ocasional de admiradores que aún recuerdan sus canciones como parte de sus vidas. Y mientras dejamos Suecia atrás, nuestro recorrido continúa hacia otra figura del pop de los 90, cuya historia también terminó en silencio. En un cementerio de Florida, lejos de los grandes focos y del ruido de la industria, descansa Aaron Carter. Es un lugar sencillo, donde el silencio contrasta fuertemente con la fama que él tuvo desde muy joven. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Aaron Carter fue una de las caras más conocidas del pop adolescente. Con apenas unos años de edad, ya aparecía en televisión y escenarios junto a multitudes de fans. Canciones como I Want Candy o Aaron's Party, Come Get It Cass, lo convirtieron en un ídolo juvenil. Para millones de adolescentes, él representaba la energía, la diversión y la cultura pop de aquella época. Pero crecer dentro de la industria musical desde niño también tuvo un costo muy alto. Detrás de la imagen brillante que veían los fans, Aaron enfrentó desde muy temprano presión mediática, expectativas enormes y una vida pública constante. Con el paso del tiempo, su carrera empezó a volverse más inestable y su vida personal se volvió cada vez más compleja. A lo largo de los años, él habló en distintas ocasiones sobre problemas emocionales y dificultades relacionadas con la fama temprana. Aunque intentó retomar su carrera en diferentes momentos, nunca logró recuperar completamente el nivel de éxito de su infancia. El 5 de noviembre de 2022, Aaron Carter murió en su casa de California a los 34 años. La noticia sorprendió a muchos, especialmente a quienes lo habían seguido desde sus inicios como estrella adolescente. Hoy, su lugar de descanso permanece discreto, sin grandes multitudes permanentes. Algunos admiradores todavía lo recuerdan como parte de la cultura pop de su infancia, pero el lugar refleja una quietud muy distinta a la energía que alguna vez lo rodeó. Y mientras dejamos atrás Florida, nuestro recorrido continúa hacia otra leyenda, cuya música sigue sonando en todo el mundo. Donna Summer. En el Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, en una zona tranquila rodeada de colinas y árboles, descansa Donna Summer. Es un lugar silencioso, donde el viento parece moverse con calma entre las lápidas, muy lejos de las pistas de baile que ella dominó durante décadas. Aunque su mayor auge comenzó en los años 70, Donna Summer siguió siendo una presencia muy importante en los años 80 y 90. Su música nunca dejó de sonar en radios, discotecas y recopilaciones de grandes éxitos. Canciones como Hot Stuff, Last Dance o I Feel Love no solo fueron populares, sino que ayudaron a definir el sonido de toda una era. Para millones de personas, ella no era solo una cantante, sino un símbolo de energía y libertad en la música. Detrás del brillo del escenario, Donna Summer vivió una carrera larga y exigente. Durante años estuvo en constante movimiento entre grabaciones, giras y presentaciones, lo que la convirtió en una de las artistas más trabajadoras de su generación. A pesar del éxito global, siempre mantuvo una vida personal bastante reservada, enfocada en su familia y su fe.
especialmente en sus últimos años. Con el paso del tiempo, su presencia en la industria se volvió más tranquila, pero su legado ya estaba completamente establecido dentro de la historia de la música pop y disco. El 17 de mayo de 2012, Donna Summer murió en Florida a los 63 años, tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Su partida marcó el cierre de una era para la música dance y disco que ella misma ayudó a construir. Hoy su tumba permanece en un entorno sereno. No es un lugar abarrotado, pero sí visitado ocasionalmente por admiradores que aún recuerdan sus canciones como parte de momentos importantes de sus vidas. Y mientras dejamos atrás Los Ángeles, nuestro recorrido se acerca a su última historia. Una despedida final dentro de este viaje por los íconos del pop de los años 90. Falco. En el Central Friedhof de Viena, uno de los cementerios más grandes y silenciosos de Europa, descansa Falco. Es un lugar amplio, donde los árboles, la piedra y el silencio crean una atmósfera que parece detener el tiempo. En los años 80 y 90, Falco fue una figura única dentro del pop europeo. Su mayor éxito, Rock Me Amadeus, logró algo casi imposible: llegar al número 1 en Estados Unidos siendo una canción en alemán. Su estilo mezclaba pop, rap y teatralidad, convirtiéndolo en un artista imposible de encasillar. Para muchos, él no era solo un cantante, sino una propuesta completamente distinta dentro de la música pop. Detrás de esa imagen provocadora y excéntrica, Falco era un artista muy consciente de su identidad. Siempre buscó romper reglas, experimentar con sonidos y no seguir el camino típico de la industria musical. Esa actitud lo hizo destacar, pero también lo convirtió en alguien que vivía constantemente entre la innovación y la presión. Con el paso de los años, su popularidad internacional fue disminuyendo, aunque en Europa seguía siendo una figura respetada. Su carrera tuvo altibajos, pero su influencia en la música pop y electrónica continuó siendo reconocida. El 6 de febrero de 1998, Falco murió en un accidente de tráfico en República Dominicana a los 40 años. La noticia impactó a la industria musical, que lo recordaba como uno de los artistas más originales de su tiempo. Hoy, su tumba en Viena permanece en un entorno solemne y tranquilo. Aunque algunos fans aún la visitan, no es un lugar lleno de multitudes, lo que contrasta con la energía explosiva que él representaba en el escenario. Y así, al cerrar este recorrido por los íconos del pop de los años 90, queda el eco de sus voces, todavía vivo en la música, pero cada vez más lejano en los lugares donde descansan. Y así llegamos al final de este recorrido silencioso. 15 voces que en los años 90 llenaron la radio, los escenarios y la memoria de millones de personas. Hoy descansan en lugares donde el tiempo parece moverse más lento. Algunos dejaron canciones que todavía siguen sonando cada día. Otros dejaron solo un eco, un recuerdo, una emoción atrapada en una época que ya no existe. Pero en todos ellos queda algo en común. Fueron parte de la banda sonora de una generación entera. Y aunque sus tumbas permanezcan en silencio, su música sigue viajando, mucho más lejos de lo que cualquier lugar de descanso podría contener.